Buenos días, qué bueno que nos acompañen este lunes 16 de febrero. Es un gusto acompañarles en este espacio El Salvador. Ahora estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Nacional 96.9 FM. También estamos en Radio 1 de Santa Ana 97.3, Radio y TV Iscanal, TV Santiagueña y TV Migueleña. Estamos en las redes sociales para que se comunique con nosotros. Nos mande sus comentarios, preguntas o sugerencias a través de Facebook y también de Twitter. Bueno, con nuestro invitado de esta mañana, el presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, le tomaremos el pulso al estado actual de la economía y a las previsiones para este año. Hablaremos de las expectativas de inversión, de crecimiento, también de las remesas que espera recibir el país, pero también del impacto en la disminución de precios del petróleo en la economía familiar, en la canasta básica y, por tanto, en el costo de la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Wendy, muy buenos días a los televidentes. Este día creo que vamos a conversar y a informar sobre muy buenas noticias que se van a traducir en un mayor ingreso disponible para los hogares y sobre todo pues en un empuje del crecimiento económico salvadoreño. Por supuesto, la población percibe esta reducción de los precios del petróleo en la factura eléctrica, en los combustibles, pero no así en la canasta básica. ¿Cómo lo ve el Banco Central de Reserva? Sí, bueno, primero consideramos que ha sido muy importante la reducción de los precios del petróleo. Esta evolución es casi de un 68%, la caída de los precios desde junio del año pasado hasta enero. Hemos totalizado alrededor de $47 por barril. Esta evolución no la habíamos registrado desde junio del 2008, pero acá por diferentes motivos fueron la virulencia de la recesión que hizo caer los precios en la misma magnitud. Ahora, cada economía se transmite la reducción de los precios del petróleo de diferente rapidez. Por ejemplo, en la economía salvadoreña hemos visto que esta rapidez es con un rezago de 2 meses aproximadamente. A diferencia de los grandes países desarrollados, donde la reducción de los precios del carburante y de otros sucedáneos al petróleo, eso es en tiempo real. Sí hemos notado que la inflación al final de año, registramos una inflación muy baja de 0.5%, sin embargo para los televidentes es normal que ellos no observen que esta reducción es equivalente a la reducción del precio de los alimentos o de otros componentes de la canasta básica. ¿Por qué? Porque el cálculo de la tasa de inflación es un conjunto de bienes y servicios con los cuales se mide un hogar representativo. Ahí no solo tenemos alimentos, sino que también vestuario, vivienda y todo un conjunto de misceláneos. Probablemente algunos precios suben, pero otros precios tienden a bajar, como por ejemplo el precio de la gasolina, también el precio de la energía eléctrica, del gas propano, como también el precio, por ejemplo, de los textiles, de la vivienda. No así en la misma medida con el precio de los alimentos. A ver, esta reducción de precios en los combustibles prevén que se mantenga este año 2015, ¿no? Sí, el Banco Central hace un monitoreo permanente de los precios. Al día de ayer andábamos alrededor de $44 el barril. Sin embargo, nuestras previsiones para este año situamos alrededor de $55 el barril y para el próximo año estamos estimando un ascenso de $10 en el precio del barril hasta situarse alrededor de $65 por el barril. ¿Y cómo aprovechan esta coyuntura las empresas? ¿Están optando por mayor inversión o el ahorro? Yo creo que en este momento es demasiado pronto como para advertir. Lo que sí nosotros hemos mostrado es que con nuestras previsiones en el precio del petróleo, las industrias se van a ahorrar alrededor de $779 millones por la reducción en los precios del petróleo y sus derivados. ¿Al año? Al año, 379 millones que obviamente implica
una rebaja en los costos de producción de las empresas y también puede implicar una reorientación de ese ingreso extraordinario hacia la inversión o probablemente al pago de deudas. Eso va a depender de la racionalidad de nuestros empresarios. Lo que sí es una variable objetiva es que la rentabilidad de las empresas va a aumentar porque es una transferencia de ingresos. Al mismo tiempo, para los hogares, mencionaba yo pues al inicio que son buenas noticias. ¿Por qué? Hay alrededor de 246 millones de dólares que los hogares van a dejar de emplear para comprar gasolina o diésel, y que ese ingreso disponible en los hogares, obviamente, en alrededor del 93%, es utilizado para la adquisición de bienes y servicios. Y el resto, los hogares salvadoreños lo utilizan sobre todo para el ahorro. Pero es una inyección en la economía que no es nimia y que va a implicar un crecimiento para este año de alrededor de 4 décimas. El Banco Central maneja lo que se llama el límite de crecimiento. Sí. Desde 2.1 a 2.8 estábamos manejando desde el año pasado el Banco Central. Esa es una media de 2.45. Si partimos de nuestros análisis y que se mantienen los $55 del precio para este año, consideramos que es factible que por efectos de la reducción de precio del petróleo la economía crezca 2.9 como media. ¿Qué esperamos para el 2015? El ascenso de estos $10 del barril consideramos que va a situar el crecimiento económico en alrededor de 2.4%. Es decir, vamos a tener una reducción de alrededor de 15 décimas, 10 décimas, digamos, de una reducción del crecimiento por el ascenso pues en el precio del petróleo. El Salvador es un importador neto de petróleo y de derivados, y sobre todo muchas de las materias primas en algunas industrias, como por ejemplo la industria química, en su gran mayoría proviene pues de los derivados del petróleo, como también la industria plástica. Por tanto, si la tendencia en el largo plazo es que la reducción de precios se va a mantener, probablemente suba en los próximos 3-4 años alrededor de $70, ¿verdad? Esas son nuestras previsiones, y consideramos que para la población eso se va a ir traduciendo en los próximos meses en una rebaja del precio pues de los bienes. Sí, y en el caso del gobierno, ¿cómo aprovecha esta situación de la disminución de precios? Me refiero, ¿es necesario readecuar subsidios? Me refiero a ampliar unos como lo anunciaron con el gas y a focalizar otros. Sí, en efecto, para el caso de las finanzas públicas el resultado es mixto. Por un lado, nosotros preveemos una reducción en el IVA por precio de las importaciones pues de derivados de petróleo, que esta reducción será alrededor de $66 millones, pero por otro lado nosotros estamos viendo que por el lado de los pagos de subsidios pues van a ser mucho menores, y el efecto al final de cuentas sobre el déficit fiscal va a ser casi cero, ¿verdad? Por lo que probablemente el déficit fiscal, si solo medimos el IVA por precio de petróleo, sería estático. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esos 567 millones que se van a trasladar a las empresas y a los hogares, eso va a generar mayor actividad económica, probablemente vía IVA o vía renta. Las finanzas públicas van a obtener mayor recaudación, pero es demasiado prematuro como para evaluar cuál va a ser el resultado, digamos, en el mediano plazo.
pero por ahora sí consideramos que si por el lado de los precios del petróleo el IVA es menor, pero por el lado de la actividad económica la recaudación esperamos que va a ser mucho mayor. Quiero referirme al tema del déficit fiscal y lo quiero ejemplificar para que la población nos entienda y lo pueda percibir de mejor manera. El gobierno tiene sus ingresos y gastos como los tiene cualquier familia salvadoreña. A la familia le llegan los ingresos vía salarios en general, al gobierno vía impuestos. Para este año 2015 el gobierno contempla un déficit similar al del año 2014, que es en torno al 4% del PIB. ¿Por qué? En efecto, usualmente la mayoría de analistas económicos han hecho un símil de los hogares en cuanto al déficit fiscal, pero hay que hacer ciertas matizaciones. Por ejemplo, el sector público es un jugador muy importante dentro de lo que es la compra de bienes y servicios en la economía. Si el sector público congela un 10% de los bienes y servicios en la economía, esto puede implicar una reducción en el ingreso de los hogares y también en la rentabilidad de las empresas. Por lo tanto, las reducciones de gasto corriente hay que tener mucho cuidado porque no son las mismas para aquellas familias que tienen un ingreso disponible elevado respecto a los hogares que reciben subsidio y tienen un ingreso bajo. Sí. Entonces hay que focalizar este tipo de transferencias que se denominan subsidios, y cuando los gastos para converger como una economía desarrollada implica también que los hogares y las empresas empiecen a tributar de forma responsable. Y hablamos acá del hecho de la responsabilidad social empresarial para las empresas en el sentido de pagar a tiempo sus impuestos, como lo hacen los hogares. Los hogares es muy difícil que puedan evadir el pago de sus impuestos. Y acá también nuestra economía, como los hogares, tiene que tender a encontrar nuevas formas de ingreso. Los hogares tienen los salarios, pero en un momento dado buscan moverse a otra empresa con el objetivo de obtener mejores ingresos. En el caso del gobierno tenemos que irnos moviendo desde impuestos indirectos, que es el IVA, el impuesto a las transacciones financieras, a impuestos directos, como por ejemplo el impuesto sobre la renta, el impuesto al patrimonio, que somos uno de los pocos países en América Latina que no lo tiene, con el objetivo de que exista lo que se llama cohesión social, que los hogares y las empresas paguen de acuerdo a la generación de sus ingresos y que no penalicemos a los hogares por la función que les compete, que es la función de consumir. El IVA penaliza a los hogares que consumen, ¿verdad? Y esto creo yo que es un proceso. También en el caso de los ingresos, la hacienda pública tiene que aumentar sus controles para eliminar o suavizar la evasión fiscal. ¿Y qué impacto tiene en ese déficit el pago de las pensiones que el gobierno paga adquiriendo deuda? Bueno, en cuanto al déficit fiscal, casi el 50% del déficit se explica por el costo de pensiones. Es decir, si el año pasado el déficit fiscal entiendo que cerró en menos 3.7%, pues la mitad de eso se debe al pago de las pensiones de los salvadoreños que trabajaron y ahora esperan una vida digna. Esto va a implicar en un futuro un acuerdo nacional por ese empleo digno y por un crecimiento de largo plazo en el que se tiene que abordar el tema de cómo vamos a continuar financiando el costo de las pensiones. ¿Y cómo contribuye la política de austeridad en la que se ha hablado de un ahorro de 200 millones para reducir ese déficit?
En efecto, yo hablaría de una política de eficiencia del gasto más que austeridad. Entendamos que el concepto de austeridad fiscal en términos económicos se ha difundido como una reducción indiscriminada de gasto. Pero la política que ha hecho el gobierno es una política de eficiencia del gasto, y esto yo creo que es muy importante continuar desarrollándolo con el objetivo que el poco gasto que tiene el Estado sea empleado donde de veras se requiere, como es en el gasto en inversión. El gasto en inversión históricamente en El Salvador han dado alrededor del 2%. Existe una necesidad de este gobierno de enrumbar, estoy refiriéndome a la inversión pública. Sí. Es necesario enrumbar la inversión pública. El año pasado la inversión pública cayó en menos 14.7%. ¿Qué sucede con la inversión pública a diferencia del gasto corriente? Es que por cada dólar que el Estado invierte en puentes, carreteras, escuelas, la economía crece 1.5. A diferencia del gasto corriente, que es un dólar el que gasta, pues un dólar el que se refleja en el crecimiento económico. Vamos a seguir hablando después de la pausa de este tema y otros temas también interesantes. No nos cambia, regresamos. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, y en este momento vamos a ver un sondeo de la población, unas preguntas que nos han hecho de este tema. Adelante. ¿Cuánto va a crecer la economía del país en este año? Solamente. ¿A cuánto espera que crezca la inversión privada en este año en el país? Bueno, ahí estaban dos preguntas de los ciudadanos, presidente, para que nos conteste. Sí. Bueno, como les mencionaba, nuestros niveles planteaban entre 2.1 a 2.8. Hoy, por la reducción en los precios del petróleo, el rango promedio sube de 2.45 a 2.90, pues el crecimiento económico. Esto yo creo que va a ser un detonante para los hogares y para las empresas. El reto, y aquí lo manifiesto, el reto es que este incremento en la actividad económica no se vaya vía importaciones. Nuestra economía tiene una debilidad y es el alto componente importado. Entonces, un incremento de la actividad económica en El Salvador se refleja en otros países, ¿verdad? Esto yo creo que es necesario pues abordarlo, y el gobierno está tomando acciones concretas, como es el hecho de la política de transformación que ya hemos hablado otras veces, en la cual queremos sustituir producción internacional por producción nacional bajo mecanismos de mercado. Ok, antes de la pausa usted hablaba sobre la inversión pública y lo quiero volver a retomar. Porque son las obras que realiza, por supuesto, el gobierno, ¿no? También se prevé que están arriba de los 1.100 millones. Sin embargo, la ejecución para el año 2014 no alcanzó el 60%. ¿Cómo puede ser más eficiente el gobierno en aras de hacer más obras y crear más empleo y, por tanto, bienestar? Sí. Esto ha sido un debate al interior pues, del gobierno y al interior del gabinete económico, porque no es algo de un año o de 2 años. Históricamente, la ejecución de la inversión pública ha oscilado entre el 50 al 60%. Y esto depende o se explica por una serie de factores. Por ejemplo, muchos proyectos en el sector público no inician con una preinversión, con un proyecto de preinversión. En el sector público tenemos una entidad que se llama FOSEP, que desarrolla proyectos de preinversión. Esto hace que la probabilidad que se ejecute de manera elevada un proyecto pues aumente. De ahí que sugerimos a las diferentes entidades del sector público a que se aboquen a FOSEP con el objetivo que, previo a implementar un proyecto,
se desarrolla esta fase de preinversión, que esta fase es muy decisiva. Es una fase en la cual nosotros tenemos claro cuál es la idea del proyecto, qué pretendemos resolver en el proyecto, y esto va a ayudar mucho a aumentar la ejecución pública. Y por otro lado, también por el lado de lo que es el presupuesto de la nación, que digamos los aportes a este tipo pues de ejecuciones, los desembolsos se den en el tiempo oportuno. Son como algunos de los elementos que desde el Banco Central hemos venido pues evaluando, no solo en estos últimos 2 años, sino que en los últimos 15 años, como factores determinantes de la baja pues ejecución pública. Respecto a la inversión privada, que era la otra pregunta que me hacían, nosotros creemos que este año la inversión va a crecer alrededor de 2,5 a 3%. Va a ser un buen año para la inversión privada, y este es otro de los elementos que está aportando a que el Estado dé la estafeta para que la iniciativa privada pues incremente su inversión, incremente su gasto, y el Estado ir reduciendo el gasto solo en aquellas actividades importantes. Por ejemplo, lo ideal sería que la reducción de estos $200 millones que usted mencionaba de la política de austeridad se destinen a la inversión pública, con el objetivo de desencadenar aún más el crecimiento económico, o se destinen a la inversión social. Cualquiera de esas dos opciones son muy importantes, y tengo la confianza que con este tipo de medidas la política fiscal va a ir transitando desde un manejo a un manejo de lo que uno espera de la política fiscal en las economías, y sobre todo una economía dolarizada donde se cercenaron la política monetaria, la política cambiaria, la política crediticia, y lo que el Estado tiene para incentivar la demanda solo es la política fiscal. De ahí que las decisiones en la parte de la hacienda pública tienen consecuencias positivas o pues tienen consecuencias negativas en el muy corto plazo. Tijeretazos del gasto público de manera indiscriminada es un tsunami en el crecimiento económico. Poca ejecución pública por parte de las entidades del sector público también tiene consecuencias de menor crecimiento económico. Hablemos del tema de las remesas, porque estas se incrementaron en el año 2014. ¿Cuáles son las perspectivas para este año, tomando en cuenta que hay una buena previsión en la economía estadounidense? Sí, bueno, nosotros creemos que el crecimiento inusitado que tuvimos el año pasado, de alrededor de 6,7%, no va a ser igual para este año. Nosotros consideramos que lo más sostenible es un crecimiento entre 3 y 4%, dado que el año recién pasado los Estados Unidos en su actividad económica repuntaron, y esto también dio como consecuencia que la tasa de desempleo hispano cayera hasta niveles de 6,5%. Ese es quizás uno de los elementos positivos en el incremento de la remesa. Lo que sí estamos seguros es que el flujo de remesas, por lo menos en los próximos 3 años, se va a mantener. En cambio, las exportaciones, para hablar también de lo negativo, tuvieron un bajo desempeño en el año 2014, cuando cayeron un 4%. ¿Cuál es la expectativa para este año? Bueno, en el caso de las exportaciones, nosotros esperamos que retomen un crecimiento positivo alrededor del 4%. El año pasado yo creo que hay que matizar la reducción de las exportaciones, porque dentro de los grandes componentes de las exportaciones, los que cayeron en demasía fueron las exportaciones de café, más por factores endógenos asociados al cambio climático, como fue la virulencia de la roya,
pero también me valdría la pena destacar que las exportaciones manufactureras, las que le llamamos no tradicionales, estas sí crecieron 1.1 positivo. Y otro elemento importante son las exportaciones de servicios. Las exportaciones de servicios crecieron alrededor del 2.5% positivo. Estamos hablando del aporte de estas empresas como Aeroman, Call Center, que están activando la venta de servicios pues al resto del mundo. Ahora nosotros consideramos que este crecimiento del 4% positivo va a retomar una tendencia normal, y esto está asociado no solo con esa visión tradicional que solo existen fallos de gobierno, es decir, burocracia, tramitología. Yo creo que las empresas también deben de hacer sus deberes en el sentido de programas de reconversión industrial, reducción de costos a través de incrementos en la productividad, pero que conste, no a través de la reducción de los salarios. Los empresarios en El Salvador en estos dos últimos años han visto que esa fórmula trillada que recomendaba reducir los costos del trabajo, lo que ha traído como consecuencia es la reducción de sus ventas. Lo que debemos de hacer es aumentar los salarios de los trabajadores, porque los trabajadores y sus familias, su función principal es el consumo. A propósito de lo que dijo sobre la tramitología, hace unas semanas la directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores del Salvador, Coexport, Silvia Cuellar, en su análisis de las causas de la caída de las exportaciones, insistió en los problemas de la burocracia y la tramitología. ¿Qué opina? ¿Qué se está haciendo para reducir esa burocracia? Sí. Bueno, como mencionaba, esta es una de las variables. Hay variables que va a resolver una parte del problema, pero los problemas son estructurales. Los costos de producción de nuestras empresas son más elevados con nuestros socios comerciales, y eso implica que por más que aporte bienes públicos el Estado, también las empresas desde su lado tienen que acometer proyectos pues de incrementos pues en la productividad. Respecto a la burocracia y la tramitología, hay acciones concretas. El Ministerio de Economía ha estado trabajando en la reducción de los trámites. También hay un componente muy importante, entiendo, dentro del Fomilenio 2, que implica tramitología, y hay un componente dentro de la inversión que se va a hacer en Fomilenio 2 dirigido a este elemento, que en mi opinión es importante, pero no el más fundamental para que nuestras empresas sean más competitivas. Perfecto. Ya para cerrar, presidente, ¿a qué le atribuye el gobierno una inflación negativa del 0.7% en enero de este año? Bueno, primero a lo que hemos estado conversando a lo largo del programa es la reducción de los precios del petróleo. Esta reducción de los precios del petróleo ya en enero se está viendo reflejada en una caída de precios tanto en los alimentos como en el precio de la energía. El precio de la energía cayó alrededor de 11%, del gas propano, pues de la gasolina. Sin embargo, el Banco Central estima que para 2015 la inflación va a oscilar alrededor de 0.5% positivo. ¿Se puede esperar que sigan disminuyendo los precios de la canasta básica, que es lo que más le interesa a la población? Yo creo que existe como la ruta para que los precios de la canasta tiendan a disminuir, no tan abruptamente, pero sí vamos a ir viendo que la inflación va a andar alrededor entre 0 y 1%, y esto implicará hasta cierto punto pues un ahorro sustancial para las familias. Hemos dicho que por efecto de precio del petróleo, solo los hogares salvadoreños estarán ahorrándose alrededor de $250 millones aproximadamente. Bueno, perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado. Pase buen día. Bueno, muchas gracias, Wendy, y pues feliz día a todos los televidentes. Y así finalizamos. Hasta mañana. Fuerte abrazo. Buen día. Wendy